Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por Tecnoglass. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias de NTN 24, el canal de las Américas, también de este programa de opinión, de análisis, de debate. Hoy seguimos con la noticia que tiene, obviamente, en suspenso a Colombia y a la comunidad internacional que cree en la democracia. Es la salud de Miguel Uribe Turbay, el precandidato a la presidencia de Colombia, que fue atacado el 7 de junio de manera infame, de manera cruel. Recibió 2 disparos en la cabeza y otro más en otra parte de su cuerpo. Muy cerca, casi 2 metros de distancia, estaba el sicario, un menor de edad de apenas 15 años. Y obviamente el país entero se suma a las oraciones para que pudiera ganar la batalla a esta terrible circunstancia en la que se encuentra. Obviamente el país también está consternado y mientras tanto sigue el pulso por parte de las fuerzas del gobierno, de Gustavo Petro, del gobierno de Petro, que insisten en contradicciones políticas, que insisten en seguir adelante con proyectos que han generado una terrible polarización, no por el proyecto en sí, sino por la forma en la que el primer mandatario de los colombianos, el mandatario, el jefe de Estado de los colombianos, ha asumido la diferencia de los poderes independientes, esa forma permanente, esa agresividad verbal, acusaciones calumniosas permanentemente y llamados, como ha hecho en momentos de congregación nacional, como es el día 1 de mayo, Día de los Trabajadores, llamando a la libertad o a la muerte, batiendo esa bandera rojo con negro, el negro la muerte, el rojo la libertad según él, y llevando todo a este extremo. Pues resulta que hay 9 partidos políticos, ya les vamos a contar, que han decidido pues no reconocer sobre todo a la representación del gobierno para todo el tema de la organización electoral. Recordamos que estamos en un año preelectoral y por supuesto se vuelve un año muy delicado, sobre todo cuando desde la presidencia de la República las cosas se han tratado de manera absolutamente alejada de la concordia, alejada de lo que podría ser un estadista que pudiera convocar, y ha decidido desunir y generar odio entre los colombianos. Y este es el panorama en el que estamos. Ahora hay un pulso terrible por la seguridad, no solamente de los precandidatos, sino también de quienes hacen parte del Centro Democrático, el partido político que fundó Álvaro Uribe Vélez y al cual pertenecía Miguel Uribe Turbay, y también en otras corporaciones públicas, concejales y otros partidos políticos que manifiestan tremenda preocupación por la seguridad, por quién maneja la seguridad de los colombianos, que es la Unidad Nacional de Protección, que está en manos de un excompañero de guerrilla, de Gustavo Petro, y quien pues ha sido una persona muy polémica. Muchos no creen en que verdaderamente esté haciendo el trabajo para garantizar la seguridad. Hay denuncias serias y vamos con esto. Jefferson Beltrán, como siempre, subdirector del programa en el Centro Internacional en América Latina en Bogotá. Te saludo, Jefferson, desde el Centro Internacional en Europa en Madrid. Hola. Claudia, muy buenas noches para ti, un privilegio estar contigo en este programa La Noche. Hoy nuevamente con ese hashtag, con ese numeral Fuerza Miguel, invitamos a todos nuestros televidentes para que sigan enviando esos mensajes de apoyo a esta familia que está enfrentando un difícil momento, teniendo en cuenta los pronósticos reservados de salud que han reportado cada uno de los informes que ha entregado el centro médico donde en este momento lo están atendiendo. De esta manera comienza el programa La Noche, que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Les entregamos a ustedes estas palabras del padre de Miguel Uribe Turbay, también se llama Miguel Uribe, invitando a los colombianos a seguir apoyando a su hijo y deseando, orando por su recuperación. Esta es su sentida carta, la que invita el padre Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe, para que todos nos sigamos uniendo. Estas son sus palabras muy sentidas. En este momento tan difícil
en el que mi hijo Miguel está luchando por su vida, quiero dar las gracias. Gracias a quienes donaron su sangre. Gracias a los millones de colombianos y personas de todo el mundo por sus oraciones. Gracias a todos por sus conmovedoras demostraciones de afecto y solidaridad. Miguel, en medio del dolor y la consternación que nos embarga, ha logrado unir a este país en una sola voz que repudia la violencia. Sobre el menor sicario, Claudia, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red X, reveló algunas informaciones. Ha dicho lo siguiente: los investigadores aún no han podido establecer qué pudo ocurrir con el teléfono celular del atacante, que sería otra de las piezas clave para saber quién tuvo contacto y quiénes le habrían ordenado esta acción criminal. Sobre lo que pasó con el sicario ese día, sabemos por video que estuvo durante 4 horas rondando el parque, llegó en moto, habló con gente en una camioneta, efectivamente tenía un celular, en donde pidió a alguien que le consignaran por Nequi 3.500 pesos. Es posible que pudo entregar su celular antes del atentado, pero es hipótesis. He ordenado que se le cuide al máximo porque fue capturado relativamente bien, pero durante la captura fue golpeado violentamente por civiles y fue a UCI. Ahora el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está diciendo que se trata este atentado contra Miguel Uribe proveniente de una mafia internacional. Y envía un mensaje y el mismo mandatario dice que ordenó incrementar esquemas de seguridad a líderes de la oposición que denunciaron en las últimas horas presuntos planes criminales para acabar con su vida. Hasta ahora, y solo como hipótesis, pero con indicios muy fuertes que han llegado a dirigentes muy altos de la oposición y a nosotros, es que el autor del atentado sería la mafia con asiento internacional. He ordenado por este hecho el incremento de seguridad a los dirigentes de la oposición, específicamente y de manera inmediata a Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella y Victoria Eugenia Dávila. El punto clave de la noticia: el pasado lunes, es decir ayer, 9 partidos políticos independientes y de oposición manifestaron que no reconocen al presidente Gustavo Petro y a su ministro del Interior Armando Benedetti como garantes del proceso electoral de cara a los comicios del próximo año. Esta declaración, Claudia, ocurrió mientras el gobierno convocaba una reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral. Dado el vil atentado contra el senador Miguel Uribe, queda claro que no hay garantías ni para el Centro Democrático, ni para ningún partido, ni para ningún candidato. En Colombia existen 2 comisiones: la Comisión de Seguimiento y Control Electoral, que hace el presidente de la República con el ministro del Interior. Por medio de esta misiva, que la van a conocer al señor procurador, no reconocemos ni sentimos garantías, ni el presidente Petro ni el gobierno nacional, para que presida el proceso electoral en esta comisión. Pero la ley autoriza al Procurador General de la Nación a activar la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral. A partir de este momento, no reconocemos garantías en el gobierno, ni reconocemos al señor ministro del Interior para que presida esa comisión, sino vamos a acudir al Procurador General para que active la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral, donde sí acudiremos. Sí, ahora está la voz del Procurador General de la Nación, que aunque ternado por Petro, pues ha llamado mucho la atención porque le ha pedido al mismo presidente que le baje el tono. Y lo ha dicho ya en varias ocasiones. En la reunión de seguimiento electoral, ahí el procurador Gregorio El Hach aceptó invitación por parte de los partidos para generar un espacio de diálogo entre fuerzas políticas que tienen mucha desconfianza con el presidente Petro, obviamente por muchas razones. Ha desconocido la institucionalidad, ha desconocido la división de poderes, los ha maltratado, los ha insultado, les ha señalado incluso de ser asesinos de una manera injusta y calumniosa. Entonces todas estas fuerzas políticas le están pidiendo al procurador que, bueno, que sirva de puente. Y el procurador pues ha dicho que la idea es dejar de dividir el país y que son los jueces quienes tienen que dirimir controversias entre las ramas del poder público y entre los particulares. Esto es lo que dice el procurador frente a esta reunión. Uno de los principales reclamos de los partidos fue que el procurador, en cumplimiento de su misión legal y constitucional,
procure garantizar que el gobierno mejore las condiciones de seguridad, poniendo en marcha un plan de emergencia que garantice los recursos materiales y físicos para ello. El papel del procurador en este contexto será el de gestor y garante que conduzca a la paz electoral tan necesaria. La Procuraduría estará vigilante para que se atiendan los requerimientos que garanticen la integridad y la vida de los dirigentes políticos y todos los colombianos. Vamos con nuestros invitados. Está con nosotros José Jaime Uzcategui. Él es representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, compañero de bancada de Miguel Uribe Turbay y víctima, como ustedes lo saben, de ese horrible atentado. José Jaime Uzcategui, gracias, congresistas, por estar con nosotros. A usted, Claudia, muchas gracias, a Jefferson, a la audiencia de los invitados, gracias por permitirme participar. ¿Por qué la desconfianza de los partidos políticos 9 a la figura del presidente Gustavo Petro y a esta comisión de seguimiento electoral? No asisten, dicen que no pueden, que no se sienten tranquilos en esta representación, sobre todo del ministro del Interior. El presidente Petro no ofrece garantías. Lleva todo este año con un discurso cada vez más agresivo y hostil contra la oposición. Sacar esa bandera de guerra o muerte el 1 de mayo como lo hizo es una declaración de guerra. Y un mes después de él haber hecho esa declaración, tenemos ese atentado contra Miguel Uribe, uno de los principales líderes de oposición. No ha querido bajar el tono de su discurso ni antes de estos hechos, ni ahora que tenemos este lamentable suceso que debería convocarnos a todos, y el presidente sigue con sus mensajes, casi que justificando ese atentado, diciendo que ha sido la actuación de los congresistas que no han querido ceder a los llamados del pueblo, a aprobar una reforma laboral o de algún tipo, y ahora sigue insistiendo en su consulta cuando eso es una cortina de humo. El país está incendiado. Hace unos meses era el Catatumbo, hoy es el Valle y el Cauca. Hace unos meses era un paro armado en el Chocó, el Guaviare, todas las regiones del país, y ahora en nuestra ciudad capital atentan a plena luz del día contra uno de los principales candidatos de oposición. Esto es inaceptable y el presidente no ha querido entrar en razón. Aquí desde el Congreso le hemos dicho a las bancadas de gobierno, por favor, que alguien, no lo pudo hacer Álvaro Leiva cuando era canciller, ni ha podido Benedetti o Cristo como ministro del Interior. ¿Quién le puede hablar al presidente para que baje de una vez por todas el tono de sus intervenciones y entienda que él es una figura de unidad nacional? Él es el presidente de la República de todos los colombianos, no de un sector minoritario que cree en sus falsas promesas de paz total y de justicia social que ya han quedado desvirtuadas. Ya su círculo cercano, parte de él, está en la cárcel. Ya los papás pitufos que financiaron su campaña están siendo llamados por la justicia, a pesar de que hay que recordar que a papá pitufo lo dejaron ayer en libertad, porque lamentablemente en Colombia tienen más garantías los criminales que los ciudadanos que actuamos bajo la legalidad. Pues congresista, también está con nosotros acá en nuestros estudios Andrés Barrios Bernal, él es concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático. No solamente es amigo de Miguel Uribe, de este congresista que en este momento se debate entre la vida y la muerte, sino también fue una de las personas que vivió ese impactante momento del atentado. No solamente fue testigo, también acompañó, prácticamente cargó a Miguel Uribe hasta la ambulancia que lo llevó al primer centro asistencial en el cual lo pudieron estabilizar. Concejal, bienvenido al programa La Noche y quisiéramos saber cuáles son esas últimas noticias que usted tiene sobre Miguel Uribe y cómo han sido estos días para usted, específicamente con esta situación tan difícil que tuvo que enfrentar. Prácticamente usted también se salvó de morir. Jefferson, un saludo especial para usted, para Claudia, para el representante José Jaime y toda la audiencia. Decirle que la familia desde el primer momento ha sido clara en que la única voz autorizada para hablar de la condición de Miguel es la clínica, así que a ese respecto lo único que pido en este momento a toda la audiencia que nos está viendo es que por favor elevemos
una oración por Miguel. Fuerza, Miguel. La oración del justo puede mucho y nuestras oraciones en este momento son determinantes. Decirle que las últimas horas que hemos vivido han sido una pesadilla desde estos hechos en el Parque El Golfito, en la localidad de Fontibón. Una cosa que uno quiere sacarse de su cabeza, de su mente, de su corazón, pero aquí estamos creyendo en que Miguel se va a recuperar, se va a levantar y próximamente estará de vuelta con nosotros. Concejal Andrés Barrios Bernal, ese momento que ustedes vivieron fue caótico, generó obviamente un impacto terrible para quienes estaban con él. He hablado con varias de las personas y incluso minutos después de haber sucedido, muy acongojadas, lloraban. ¿Usted cómo puede describir el impacto de alguien que lo está acompañando, que ha acompañado al precandidato, un precandidato joven, decente, bueno, buena persona, buen padre, con una claridad, sobre todo con una persona que ha sido absolutamente coherente con sus ideas? Ese momento, ¿qué implicó para usted personalmente? El recorrido había iniciado en una panadería a pocas cuadras. Ahí hicimos una pequeña reunión. En esa pequeña reunión yo también estaba detrás de él. Casi siempre me gusta estar al lado de él. Y después recorrimos 15 a 20 locales comerciales. Cuando llegamos al Parque El Golfito, ahí terminaba la concentración. El edil Víctor Mosquera, que generosamente había convocado la reunión allí en el parque, y a sus amigos, habló de primero, me pidió a mí que yo hablara de segundo y que introdujera a Miguel, y así lo hice. Yo le di la introducción a él. Él habla unos 10 a 12 minutos. Posteriormente, él quiere escuchar a la ciudadanía. Si algo caracteriza a Miguel es eso, él siempre está abierto a escuchar. Y le hicieron 3 preguntas finales, me acuerdo mucho. Una pregunta del costado izquierdo en materia de discapacidad, otra pregunta en materia de educación y la última era en salud mental. Y cuando él está respondiendo la última en materia de salud mental, ahí es que se da este vil intento de magnicidio, cae, yo también caigo, yo quedo con un dolor en la oreja, mi esquema de seguridad se lanza encima mío. Y bueno, ahí, Claudia, yo solo recuerdo que cuando me levanté empecé a gritar como loco: Miguel, Miguel, ¿dónde está Miguel? Porque antes que ser un personaje político es mi amigo. Por eso me duele lo que le está sucediendo. Como usted bien lo describió, es una persona íntegra, que no negocia sus principios, es una persona de carácter, es un hombre de familia y sobre todo que ha buscado servir a los colombianos. Entonces, pues solo decirle que cuando finalmente yo veo que Víctor y 2 personas más lo llevaban, yo ya lo encuentro en el capó del carro. Rápidamente le digo al hombre de mi esquema de seguridad, le digo: mueva el carro. Él mueve el carro, logramos llevar a Miguel al carro y posteriormente un milagro ocurre, Claudia, y es que a los 5 segundos de que ya lo teníamos en el carro y íbamos a arrancar, pasa una ambulancia. Nos lo llevamos a toda velocidad en la ambulancia. Yo en la ambulancia solo le iba suplicando a Dios que protegiera su vida, misericordia con su hijo Alejandro. Y bueno, gracias a Dios logramos llegar al centro médico y contarle que la enfermera posteriormente nos dijo que ellos iban en ese camino a recoger a otro paciente. No fue porque alguien hubiese llamado o algo así, porque fue a los 5 segundos. Ellos estaban ahí por una diosidencia. Pues, congresista, inclusive diferentes líderes políticos del Partido Centro Democrático, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, han hecho énfasis en eso, en esa información
que han recibido de supuestos atentados que estarían siendo coordinados no solamente en contra del exmandatario colombiano, sino también en contra de otras líderes políticas, como la precandidata presidencial Vicky Ayla. De eso estaremos hablando luego de esta pausa comercial. Les los invitamos a que continúen opinando, enviando esos mensajes de apoyo a Miguel Uribe, que en este momento está en una clínica librando esa batalla para recuperar su vida. Numerar Fuerza Miguel en @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24 y @La Noche, NTN24. Ya regresamos. Roy Barreras, ex embajador de Colombia en Reino Unido. El presidente anuncia que acepta la invitación del procurador y muchas otras voces de bajar el tono de sus comunicaciones para no alimentar las respuestas polarizantes sin renunciar a sus convicciones sociales. Abre la puerta al diálogo en el escenario del Congreso para aprobar la reforma laboral. La firma del decreto está congelada hasta ver la disposición de la plenaria y la conciliación de la reforma en el Congreso. Ustedes escuchaban entonces a Roy Barreras hablando en esa reunión de seguimiento electoral y diciendo que Petro se comprometía a bajarle el tono, a buscar un lenguaje más conciliador. Bueno, vamos a ver si lo cumple. Pero es que también decía que la firma del decreto de convocatoria de la consulta popular sobre la reforma laboral estaba congelada hasta la disposición de plenaria, la conciliación de la reforma en el Congreso. Y recordemos que Miguel Uribe Turbay, de sus últimas actuaciones antes del atentado, fue decirle a los ministros, advertirle a los ministros del despacho del gabinete del presidente Petro que cualquiera que firmara este decreto sería demandado, porque la Constitución obliga a que esto tenga el visto bueno del Senado y el Senado lo negó, por un lado. Pero a pesar de que Roy Barreras se compromete con esto, vino Petro y cambió la historia, Jefferson. Así es, Claudia. Horas después de este mensaje de Roy Barreras, el presidente Gustavo Petro insistió en que convocará la consulta vía decreto, según el mandatario, por la decisión del Congreso de paralizar temporalmente sus actividades legislativas. Recordemos que tanto la Cámara de Representantes colombiana como el Senado, en rechazo al atentado contra Miguel Uribe, suspendieron las deliberaciones. Lo dicho aquí en el trino de abajo es casi toda la verdad, solo que se dijo algo que había dicho antes de la decisión de la plenaria de Senado al suspender sus sesiones hasta el miércoles. Eso me hizo decir que dado que significa prácticamente que ni consulta ni reforma laboral por ley salgan, no puedo llevar al pueblo colombiano a un engaño. La consulta no tiene nada que ver con el atentado al senador Miguel Uribe y no se deben confundir dos cosas diferentes. He dado tiempo para que la reforma laboral sea aprobada por ley, pero la actual decisión del Senado impide que se cumpla el tiempo legal y debo cumplir mi mandato. Petro dice que la consulta no tiene nada que ver con el atentado al senador Miguel Uribe y no se deben confundir y que son cosas diferentes. ¿Qué opinan ustedes? Se lo pregunto a los dos, tanto al congresista José Jaime Uzcategui como al concejal Andrés Barrios Bernal. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Claudia, de mi parte yo diría que hace parte de la discusión nacional, pero esa consulta popular pasa a un segundo plano cuando el país está sumido en su mayor crisis de orden público. Ya la verdadera consulta vendrá, que va a ser el proceso electoral del 2026 en contados meses, pero en este momento el presidente tiene que dar respuestas y no exigirle al Congreso que cumpla con su voluntad o que nos amenace que si no votamos como él quiere, entonces vamos a ser sometidos a la violencia que él promueve. Eso es un vil chantaje, y así se lo dijo el procurador hace poco en el encuentro de Asobancaria en Cartagena, y hoy la institucionalidad completa debería estar encima de Petro exigiéndole respuestas. Es que ahorita el 19 de junio va a prescribir el proceso del Consejo Nacional Electoral por violación de topes de campaña, y el presidente nos tiene disque hablando de consultas y otras cosas que no vienen al caso, además de la situación más crítica que por supuesto es la situación de Miguel Uribe, que en este preciso instante se sigue debatiendo entre la vida y la muerte, y el presidente no ha tenido la más mínima empatía, la más mínima humanidad de decirle al país con claridad que él va a dar con los responsables, que va a pedir la renuncia del director de la UNP, que es uno de los primeros responsables,
por acción o por omisión de lo que está sucediendo como otros funcionarios. Es que el director nacional de inteligencia de este gobierno está prófugo en Nicaragua por corrupción y también por darle la mano a grupos terroristas que están acribillando contra el pueblo colombiano y el presidente no dice nada. La comisión de acusaciones lleva 2 años con la confesión de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, que reconoce la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial. Tenemos una narcodemocracia que parece cada vez más una narcodictadura como la venezolana en Colombia y el presidente sale dizque a exigir plenarias para votar una consulta popular que ya el Senado hundió y que él insiste porque ese es su discurso de campaña y no se conduele ni con el dolor de la familia de Miguel Uribe ni con esas 4 personas que hoy fueron asesinadas esta mañana en el departamento del Cauca y del Valle y que están sufriendo y están esperando una respuesta del presidente y el presidente es que haciendo conciertos porque ni siquiera su solidaridad alcanzó para que ese concierto convocado con recursos públicos el día lunes fuera pospuesto, teniendo en cuenta el dolor y la crisis nacional por la que estamos atravesando en este momento. Concejal Andrés Barrios, ¿qué piensa usted sobre esto que planteaba Claudia, específicamente si este atentado en contra de Miguel Uribe, que casi le cuesta la vida, tenga algún tipo de relación con esa discusión en la que estaba inmerso el país o que aún continúa inmerso, que es la consulta popular y esta insistencia del presidente en convocarla pese a que el Senado ya le dijo que no? Pues Jefferson, para mí hay muchas cosas que hoy son evidentes. Lo primero es que Gustavo Petro es un narcisista por excelencia, solo se preocupa por él, por nadie más. Por eso usted vio que el atentado se dio sobre las 5:30 y el presidente de todos los colombianos sale más o menos sobre las 11 mientras sus bodegas incendiaban las redes sociales hablando prácticamente de un autoatentado. El presidente, por supuesto que no tiene ahorita las prioridades claras, porque si usted lo mira en perspectiva, mucha gente dice es que atentaron contra Miguel Uribe. Pero ¿quién es Miguel Uribe? Miguel Uribe hoy en esta legislatura es el senador más votado de Colombia. Hace parte del Centro Democrático, el partido que ha estado en oposición desde el día 1 a Gustavo Petro. Y Miguel venía recorriendo las regiones de Colombia, venía recorriendo esta ciudad a la cual ama, a la cual se ha entregado y entonces usted se da cuenta que a la vez hay unos mensajes con los que se ha buscado incendiar al país, pero sobre todo atacar al Centro Democrático. Calificativos como asesinos, nazistas, fascistas, son todos esos improperios que el partido y que los líderes del partido han tenido que recibir. Y le voy a decir algo muy preocupante. El abogado de la familia ayer lo denunció. ¿Cómo es posible que el senador en 25 ocasiones, 25, pidió a la Unidad Nacional de Protección que le ampliaran su esquema, que le fortalecieran sus medidas de seguridad? ¿Y qué hizo la Unidad Nacional de Protección? Absolutamente nada. Hoy el país está lamentando un hecho que claramente era un hecho prevenible, era un hecho al que no había que llegar, pero a Miguel, la Unidad Nacional de Protección, el gobierno de Gustavo Petro no le dio garantías. Y por eso, Jefferson, termino diciéndole, el mismo día del atentado, en horas de la madrugada, radiqué ante la CIDH medidas cautelares de protección para los 5 precandidatos del partido, para sus familias y también para mí. Y hoy entonces salimos con la sorpresa de que el día de ayer yo pido la cabeza del director de la Unidad Nacional de Protección, por cierto, exguerrillero del M-19, y entonces hoy me quieren quitar el carro del esquema de protección. Carro, a propósito, en el que íbamos a transportar a Miguel y es el que aparece en el video. Sí, que lo hemos visto todo ahí en el video, es algo muy impactante. Es el carro blanco, ¿verdad, concejal? Gris.
El gris. En el blanco se apoyan y el gris es donde lo van a subir. Ese era su carro. Sí, que le señora, quieren quitar. la camioneta gris que entra, en la que buscamos primeramente auxiliar a Miguel, fue el carro de mi esquema de protección. No, terrible, terrible. No, es que todos los hechos son terribles. Además, hay una circunstancia muy particular y muy peligrosa y es un jefe de Estado hablando en nombre del pueblo. Porque una cosa es que un jefe de Estado crea que una iniciativa le beneficia a la gente, pero otra cosa es creerse el único intérprete del pueblo y él así se presenta, como si fuera él el único que entiende y el único que tiene la interpretación única y verdadera del pueblo. Y habla en nombre del pueblo y a quien se le impide seguir adelante en una iniciativa, en este caso, o en un capricho también como los ha tenido, los tilda de enemigos del pueblo. Como usted lo dice, de nazis, de fascistas, de esclavistas, de asesinos. Entonces va generando este clima en el que, bueno, cualquiera puede entender esto de la manera más peligrosa. El enemigo del pueblo, él invita a libertad o muerte. ¿Qué está diciendo? Está incitando al odio, está incitando a cualquier cosa. Es una cosa terrible lo que está pasando. Estamos también en compañía de Víctor Mosquera Serna. Él es edil de la localidad de Fontibón, donde ocurre esta terrible, terrible situación, este atentado contra la vida de Miguel Uribe Turbay. Y bueno, fue también de las personas que estuvo ahí con usted, concejal Andrés Barros, asistiendo precisamente a Miguel Uribe Turbay después de este ataque. Le damos la bienvenida a Víctor, toda nuestra solidaridad de edil Mosquera Serna. Suponemos que el momento fue también tremendo, de tremendo impacto, de tristeza, de desolación, como lo tenemos, bueno, todos los colombianos, pero ustedes que son del equipo de él y que finalmente el equipo se vuelve familia porque están todo el tiempo juntos, suponemos que ha sido muy duro. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Un saludo para ti y para los invitados. Te vimos muy conmovido, muy conmovido. ¿Qué ha significado en lo personal para usted, Edith, esta situación? No, muy fuerte, lo he dicho, y para mí fue una pesadilla. No creía lo que estaba pasando, creí de verdad que estaba soñando en un momento y fue muy fuerte para todos, no solo para mí, sino para esas más de 350 personas que invitamos de manera directa, amigos, conocidos, vecinos, para que asistieran con sus familias, con sus amigos y nos pudieran acompañar a conocer precisamente las propuestas del senador Miguel Uribe, para que conocieran y tuvieran de presente la esperanza que es Miguel en este caso. Entonces, para mí fue total, una pesadilla. A hoy tampoco podemos creer lo que pasó, no sabemos, muchos nos decimos qué pasó, por qué, y nos sentimos muy conmocionados realmente por todo esto. Hoy tengo información de muchos de mis amigos cercanos que personas, niños, adultos mayores están encerrados en sus casas con pánico, con miedo. Llevan 3 días, 2 días llorando de manera literal porque se sienten abrumados de haber estado en un suceso tan lamentable, en una situación que incluso los puso en riesgo a ellos y a sus familias. Por eso me duele, y si me permite, desde aquí yo quiero enviarles también un saludo de solidaridad a ellos y decirles que estamos ahí con ellos, que lo que necesiten vamos a asistirlos y que hoy tenemos que orar mucho por Miguel. Edil Mosquera, ahí estamos viendo las imágenes en las cuales usted sostiene a Miguel Uribe en un momento crítico. Lo tiene en sus brazos mientras él está herido. ¿Qué pensamientos estaban en su mente en ese instante tan confuso cuando, tal y como lo acaba de narrar el concejal que nos acompaña, milagrosamente llegó una ambulancia? Pues de todos los pensamientos. Miguel es un amigo el cual conozco hace más de 16 años. Es la primera vez que hago con él correrías, estoy en él en actos políticos. Y para mí fue muy, pero muy fuerte verlo postrado a mi mano izquierda,
sangrando de manera importante. Eso me conmocionó mucho. Se le vienen a uno a la cabeza muchas cosas: padre, hijo, hermano, un líder, una persona que quiere lo mejor para Colombia, y verlo de esa forma realmente me desgarró, y sobre todo en un evento el cual, digamos, se está realizando en la localidad donde yo soy edil, donde lo recibimos precisamente con todo el cariño y con todo el agrado, donde minutos antes veníamos en esa correría precisamente conversando con la gente, con el transeúnte, con las personas que iban en sus automóviles, gente que bajaba el vidrio para saludarlo, se bajaban de los carros para darle un abrazo, donde Miguel entraba a los diferentes establecimientos de comercio y era recibido con aprecio y con cariño. Y minutos después, sentir esto, se le vienen a uno muchas cosas, y de verdad que queda uno muy conmovido. Sino la historia y la narración, edil Víctor Mosquera Serna, es muy dura, lo mismo la del concejal Andrés Barrios Bernal, y aquí estamos también con José Jaime Uzcategui. Les pido también otro momentico para unos comerciales. Vamos a comerciales con este mensaje de la esposa, de María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe Turbay, diciendo que se está aferrando a la vida y que todo el mundo eleve las oraciones. Así que nos unimos con el hashtag Fuerza Miguel y volvemos a invitar a todos los televidentes, los que nos están viendo, los que nos siguen a través de las redes sociales, enviar mensajes permanentemente, porque tenemos que unirnos. Unidos vamos a lograrlo, y unidos vamos a tener fuerza para apoyar a una familia que en este momento lo necesita, a alguien que en su inconsciencia seguramente va a percibir ese cariño y ese amor de los colombianos mientras se recupera, y sobre todo fuerza para superar un momento tan duro de un presidente que está estigmatizando permanentemente a la Colombia que no le sigue, que no es poca, que es una gran Colombia. Mire las encuestas, el 60% de la gente no está de acuerdo con su gobierno, en las encuestas está clarísimo. De pronto baja un poco, de pronto sube un poco, o sea, ese desprecio a la otra Colombia y esos insultos a la otra Colombia están generando un caos y un odio nunca antes vivido de esta manera, porque ha sido propiciado desde el más alto cargo del Estado, desde el presidente, que debe comportarse como presidente de todos y no como un club de unos pocos que agreden a los demás. Ya regresamos. Aquí los dejamos con este mensaje tan lindo de la esposa de Miguel Uribe Turbay. Colombia, hoy quiero contarles que Miguel es un guerrero. Sigue luchando por su vida. Sigue dando esta batalla. Está anclado a la tierra. El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia lo mantiene unido a este plano terrenal. El amor de cada uno de los colombianos y todas sus manifestaciones han sido la fuerza que le han dado a Miguel la batería para enfrentar los días más difíciles y más oscuros. Quiero concluir este programa preguntándole a cada uno de ustedes cómo se siente en términos de seguridad y qué esperan frente a eso, qué esperan de la Unidad Nacional de Protección y qué esperan del gobierno. Rápidamente, José Jaime Uzcategui. Gracias, Claudia. No, que el presidente le baje el tono, la hostilidad, la violencia a sus intervenciones, que dé alguna muestra de humanidad, de empatía con las víctimas y quienes están sufriendo o quienes estamos sufriendo esta tragedia en Colombia, una protección total para los candidatos de oposición y en realidad para los integrantes, líderes políticos de todos los partidos que de una u otra forma también están amenazados, y muchos en regiones de Colombia. Es que si esto de Miguel sucedió en Bogotá, insisto, a plena luz del día y con algunas condiciones básicas de seguridad, imagínense lo que sufren muchos otros líderes en departamentos críticos. Pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como decía el concejal Barrios, que se pronuncie, a la doctora Laura Gil, colombiana, que asume como secretaria adjunta de la OEA, que por favor se anticipe y genere algún tipo de visita de la CIDH a Colombia para que verifiquen la situación real del país y también llamen al presidente a rendir cuentas, porque es que Petro se siente superpoderoso y que nadie le exige cuentas, ni el gobierno norteamericano, ni las organizaciones internacionales, ni las ONG de derechos humanos,
ni las organizaciones electorales nacionales e internacionales, pero sobre todo pedir a las agencias internacionales que nos ayuden a esclarecer estos hechos. Yo ya lamento que han dejado pasar estas primeras horas que eran críticas no solamente para la salud de Miguel, sino para el futuro de la investigación, de tener toda la compilación suficiente para dar con los autores intelectuales de este vil atentado y que no sea un hecho más que quede en la impunidad y en la historia de Colombia con la tristeza y generando nuevos ciclos de violencia. Así que ojalá el presidente Petro recapacite en algo o va a pasar a la historia como un sociópata que acabó con Colombia y que acabó con un futuro de paz para el país. Gonzalo Barrios, ¿se siente seguro usted hoy? ¿Qué espera del gobierno nacional en términos de protección? Jefferson, si me permite, lo primero que quisiera hacer públicamente es agradecerle a Víctor porque fue determinante todo lo que él hizo para salvarle la vida a Miguel. Segundo, decirle que yo tengo una gran preocupación, por eso lo que les contaba desde la madrugada del sábado, acudí al tema de la CIDH, porque en este gobierno creo que si hoy hay una entidad en la que no se puede confiar, es en la Unidad Nacional de Protección. Me preocupan los miembros de mi partido, me preocupan los miembros del Centro Democrático, me preocupa, por supuesto, el expresidente Uribe, que ayer en sus propias redes sociales decía y hacía esa denuncia pública de cómo la inteligencia internacional le había notificado un posible atentado en su contra. Me preocupa enormemente la familia de Miguel, mi familia, pero decirle algo que yo aprendí en mi casa, Jefferson, nosotros no nos vamos a arrodillar ante el gobierno Petro, nos arrodillamos solo ante Dios. Y así como la vida de Miguel está en las manos de Dios, por supuesto, avanzamos y seguimos adelante, porque también nuestra vida y la vida de nuestras familias está en las manos de Dios. Edil Víctor Mosquera, edil de la localidad de Fontibón y también del Partido Centro Democrático. Edil, ¿qué pide usted? El concejal Andrés Barrio incluso nos ha dicho que le quieren quitar esa camioneta, la camioneta en la que trataron de llevar a Miguel Uribe Turbay después del ataque para salvarle su vida, se la quieren quitar. ¿Usted qué espera de la seguridad del gobierno nacional? Decirle al gobierno nacional que efectivamente, como lo expresa el representante y nuestro concejal, bajarle a esa retórica de violencia verbal permanente que mantienen y que nos ponen en riesgo cuando estamos en las calles. Cuando estamos en las calles ejerciendo nuestro derecho libre a expresar nuestras ideas. No nos pueden matar por pensar diferente. Creo que a la oposición en el pasado se les garantizó la seguridad y creo que hoy ellos deben hacer lo mismo con nosotros, que estamos sencillamente llevando un mensaje de esperanza a la sociedad, presentando unas propuestas que le den una alternativa diferente a este país, y no nos pueden callar ni nos pueden silenciar por eso. Por eso desde acá insistentemente lo hemos reiterado, bajémosle a esos mensajes de violencia que lo único que hacen es que se replican después de manera con hechos reales, físicos, en contra de quien sale a la calle a ejercer su libre derecho a opinar, a expresarse y a mantenerse, digamos, activo en esta lucha por la democracia. Pero yo, la verdad, sí estoy muy preocupado por la seguridad de los miembros de mi partido, por la seguridad del concejal Andrés, por la seguridad del presidente Uribe y por la seguridad de nosotros, que hacemos precisamente este ejercicio en la calle y ejercicio que le gusta precisamente a Miguel, que le gusta precisamente a Miguel Uribe, y que por eso salimos a la calle a hacerlo de la manera como lo hicimos. Pero hay que dejar un mensaje claro también, Claudia, y a todos los oyentes. Esperamos que aquí no vaya a haber chivos expiatorios. Esperamos que aquí no vaya a haber un falso positivo judicial, porque nos preocupa muchos rumores, nos preocupa muchos temas en las redes sociales,
y nos preocupa que el día de mañana vaya a aparecer cualquier persona, digamos, como responsable sin tener la seguridad y la certeza de que esa persona o esas personas son los actores intelectuales de este hecho tan lamentable y tan grave. La importancia de este llamado que hacen ustedes. Quiero agradecerle a usted, Víctor Mosquera, también al concejal Andrés Barrios y a José Jaime Uzcategui por habernos acompañado y haber visibilizado esta situación que enfrenta Colombia. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, los invitamos a que sigan opinando en redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. El programa La Noche continuará siempre encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia, y para todos nuestros televidentes.